Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Fabricio Salas Chávez del primer ciclo. El ecosistema que elegí fue del río Amazonas. Aquí vemos un mapa geográfico del río Amazonas que pasa por los países, una parte del río Amazonas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, incluyendo Guyana, Surima también. Los objetivos. El estudiante explica la organización y trascendencia del medio ambiente y los ecosistemas, tomando en cuenta sus componentes y funciones, la importancia de los recursos naturales y su relación con las actividades humanas. ¿Para qué? El estudiante comprenda la importancia del medio ambiente y de los ecosistemas, reconozca cómo sus componentes y funciones se relacionan con los recursos naturales y reflexione sobre el impacto de las actividades humanas en el equilibrio ecológico, promoviendo así la actitud responsable y sostenible hacia el entorno. El ecosistema del río Amazonas, la organización, funciones e importancia. En el contexto, en esta se presenta la exploración del ecosistema del río Amazonas, uno de los entornos naturales más ricos y complejos del planeta. Se analiza su ubicación geográfica, los factores bióticos, abióticos que lo configuran, así como los recursos naturales y las actividades humanas relacionadas. También tenemos la ubicación geográfica y extensión del río Amazonas. Ubicación. El río Amazonas se extiende por la cuenca amazónica de América del Sur, cubriendo las partes de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam. Es el río más caudaloso y uno de los más largos del mundo. La extensión e importancia. Su cuenca abarca aproximadamente 7 millones de kilómetros al cuadrado, que representa el 40% de Sudamérica. Esta vasta región es crucial para la regulación del cambio climático global, porque tiene diferentes cambios climáticos y alberga una biodiversidad incomparable. Tipos de ecosistema y factores abióticos. El ecosistema de agua dulce y selva tropical. El río Amazonas forma un ecosistema de agua dulce, eso es cierto, que combina humedales, ríos, ríos y selvas tropicales húmedas y caracterizadas por una riqueza biológica excepcional. Los factores abióticos, incluyendo el agua dulce del río, la temperatura cálida constante, aproximadamente es 26-28 grados Celsius, porque en la selva siempre va a hacer calor, eh, porque siempre su clima siempre es verano, no hay ni invierno, nada de eso. Y su humedad es elevada. La elevedad de la humedad es muy mínima, pero poquito. El suelo rico en nutrientes y la luz solar le favorece a la fotosíntesis y la vida diversa. Los factores bióticos del ecosistema amazónico tienen flora y fauna. La flora, más de 400.000 especies de plantas, entre árboles gigantes como la ceiba y numerosas plantas medicinales y ornamentales, por decir, como
el camu camu, otras frutas de la selva, también plantas medicinales, porque hay bastantes. La fauna, muy importante de las especies que están ahí en la selva, el jaguar, los delfines rosaldos, las anacondas, las pirañas, los guacamayos. Los guacamayos son loros y anfibios. Ah, tarántulas también van en fauna. Y las interacciones es que la relación del ecosistema entre especies regula el equilibrio del ecosistema con la polinización y la cadena alimentaria. Bueno, la población humana y sus recursos naturales. En la selva hay muchas poblaciones. La población alrededor de 3 30 millones de personas habitan la cuenca amazónica, incluyendo las comunidades indígenas y ciudades emergentes. Los recursos más utilizados son los materiales de recursos renovables, que no contaminen el medio ambiente, de manera sostenible, madera sostenible, la pesca, frutas y plantas medicinales. Y los que afectan, que no son recursos renovables, son los minerales como oro y bauxita, petróleo en algunas áreas. Las actividades humanas en las zonas influyen. ¿Cómo? Vamos a ver. Las actividades económicas que ayudan a la agricultura extensivamente, la ganadería y la explotación de madera y minería. Bueno, también, también importan porque también le da un interés para hacer grandes proyectos para esa ciudad, para que no contamine el medio ambiente. También abre puertas para tener una sostenibilidad equilibrada con el medio ambiente en la selva. Dos, es el impactos de medioambientales. La deforestación acelerada también afecta a la Amazonía. La contaminación del agua también es uno de los temas actualmente. La pérdida de la biodiversidad también se habla a nivel internacional, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque es si perdemos una biodiversidad, si perdemos biodiversidad, si unas plantas se extinguen o, o animales, nuestra Amazonía perdería la mitad de los 7 kilómetros y millones de al cuadrado. La Amazonía perdería. Me refiero a su naturaleza, a su ecosistema armoniósica. Tres, la conservación y sostenibilidad. Las áreas protegidas, proyectos de forestación, iniciativas indígenas de manejo sostenible. Cuando se refiere a áreas protegidas, se refiere a organizaciones que protegen, como el gobierno, el entramos a ciertas páginas, buscamos zonas protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente y nos salen bastantes reservas naturales, varios zonas protegidas por el Estado, por el mismo gobierno. También hay proyectos de forestación, grandes proyectos, también iniciativas, también las mismas personas de la selva quieren mejorar que no haya ninguna pérdida de biodiversidad en la selva. Hay muchos informes. En la conclusión,
En la conclusión sería, mi conclusión, mi reflexión sobre el ecosistema del Amazonas es la importancia del ecosistema, del ecosistema, la importancia del ecosistema es, y y de la sociedad, que el Amazonas es vital para la biodiversidad global y el equilibrio climático. Su conservación es indispensable para las comunidades locales y indígenas. Desafíos actuales, 2025. Los desafíos más que la selva siempre desafían. El avance de las actividades humanas ponen en riesgo su integridad. Es necesario una cooperación internacional para frenar la degradación ambiental, pero también podemos hacer grandes proyectos, involucrar al gobierno o también a organizaciones internacionales. También podemos implicar también el rol de los estudiantes que comprenden este ecosistema, generar conciencia y fomentar prácticas sostenibles que contribuyan a a toda la ciudadanía, hacer fichas, carteles, publicidad, muchas referencias. Y aquí tengo las siguientes fuentes. Las referencias y fuentes de la información. Puedes investigar Instituto Nacional de Investigación Amazónica, INEPEA, Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, PNUMA, World Wildlife Food, WWF, Amazon. Publicación científica sobre biodiversidad y ecosistema amazónico. Esas son las fuentes. Para así reconocer, consultar estos recursos, aplicar conocimientos, más profundidad en los estudios del ecosistema del río de Amazonas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a